bueno, sí, hoy con Gaby y con Tatiana ahí atrás de cámara, porque Tatiana tiene varias tareas, además maneja las redes del MPP, entonces está ahí metiendo eso que los gurises hacen bien, que es meter teclas. A veces a nosotros se nos entrevera el teclado del celular y metemos alguna tecla de más o de menos. Ni que hablar. Pero bueno, sí, bueno, obviamente el Frente Amplio como parte de esta comisión que se armó primero para la Junta de Firmas y ahora en el marco de bueno, ya el referéndum del 27 de marzo, está haciendo su aporte. Y dentro del Frente Amplio, en este caso la 609, también estamos desarrollando una gira a nivel de todo el país, de los distintos departamentos, de Canelones, de los distintos barrios de Montevideo, con todo, digamos, el despliegue que tiene el MPP en cuanto a legisladores a nivel nacional, en cuanto a ediles, a concejales, a alcaldes en algunos casos, aportando al debate sobre lo que es esta anulación, nos dicen los abogados que es anulación y no derogación. Mire. Tendrá sus efectos, algo me lo explicaron, pero es largo de entender a veces, pero hablar de anulación de 135 artículos, nosotros decimos los peores 135 artículos de la ley de urgente consideración. Bien, hay que anular, va a ser el lema ahora, entonces. Gabriela. Buen día, ¿cómo andás? Acá estamos. Bueno, cuénteme, Gabriela, acompañando esta gira. Hoy viene Charles Carreras, ¿no? Hoy viene Charles Carreras, viene Lucía Cairo, Martín Tierno. Gracias por esos nombres que yo no me acordaba. Sí, el espacio 609, que nunca me acuerdo el nombre, pobre compañero, y el Tati Sabín. Vamos a andar recorriendo barrios de Montevideo, de Florida y también en el interior. Vamos a andar por Mendoza. Charles se va para Casupá, Fray Marcos, Cerro Colorado. Son varios equipos, ¿no? Porque si no, yo la vi muy intensa para uno solo. Sí. Se reparte. Ahora empieza la gira de alguna manera con algunos medios de prensa. Algunos, por ese tema del corte de luz que iba a haber, no vienen, va a ser por teléfono, en algunos medios. Y Charles, como decía Gabriela, va a empezar por el este. Después Cecilia Cairo y Mariano Tucci van a estar el 25 de agosto y después vamos a estar haciendo la tarde una movida en el centro, ahí ya con todos, digamos, los legisladores, y después se reparten en los barrios y en Mendoza, que va Cecilia Cairo junto con Gabriela, van para las dos Mendoza. No, destacaba ese detalle porque es bastante abarcativo. Ahora, antes de cerrar la entrevista, vamos a repasar punto por punto y horario para cada una de las localidades donde andamos ahí también. Bueno, antes de entrar o de irnos un poquito de la LUC y después volver, tenemos que hacer un paréntesis, un apunte sobre Eduardo Bonomi, ¿no? Pero lo que más me ha llamado la atención, de haber seguido desde el día domingo hasta ahora, o por lo menos hasta ayer, ¿no? Que uno estuvo leyendo una y otra cosa, parece que Eduardo Bonomi no era tan malo. Es más, parece que era bastante bueno en unas cuantas cosas. Y que seguramente ahora será el devenir histórico lo que lo marcará mejor aún en el sitial que debió ser destacado o que debió estar. Bueno, primero, cómo les cayó obviamente esta triste noticia y segundo, ¿qué opinan de ese aspecto? Que me ha parecido muy interesante porque han salido elogios de todas las filas. Sí, en realidad, obviamente, cuando fallece una compañera, un compañero, y más en este caso el bicho Bonomi, como le llamamos nosotros, que es un compañero de toda la vida, digamos, del MPP, es uno de los que estuvo jugando fuerte en la fundación del MPP en los 87, 88, 89, es el compañero que el MLN había destacado a conformar ese acuerdo tan amplio que significó después la creación del MPP, pero además venía de la militancia, obviamente, de la década del 70, era estudiante de veterinaria, ingresó al MLN, estuvo preso muchos años en el penal de Libertad, y a la salida de la dictadura, empezó una tarea allí sindical vinculada a la pesca, fue trabajador de la pesca, y un rol muy importante en el Frente Amplio. Yo diría que buena parte del 85 al 95 los documentos del Frente Amplio en alguna parte importante tienen la pluma del bicho Bonomi. Escribía bien, militaba como fue su vida hasta el último momento, convencido por las causas que daba batalla. Quizás en los últimos años se lo conoció más por ministro del Interior, ¿no? Pero él fue durante el primer gobierno del Frente Amplio ministro de Trabajo, y vaya que hay allí durante esos 5 años como ministro
un cambio tan importante que hubo no solo en las relaciones laborales, sino bueno, con la reinstalación del Consejo de Salario. Negociaciones colectivas claves, ¿no? Todo lo que se hizo de darle estado legal a muchos de los convenios de OIT, que Uruguay no los había refrendado y que de alguna manera hoy siguen teniendo valor y son de alguna manera incluso hasta por este propio gobierno defendidos en algunos aspectos. Es decir, allí hubo un trabajo de Eduardo Bonomi como ministro de Trabajo y después como ministro del Interior, quizás en el último periodo fue donde más se lo castigó mediáticamente, ¿no? Sí, sí. Porque en realidad hay un reconocimiento y sindicatos policiales lo hicieron y estoy seguro que muchos de los jerarcas policiales hubieran querido estar en el velatorio y no lo hicieron porque, bueno, las condiciones hoy son otras, pero que realmente sienten que se perdió a alguien que fue un muy buen ministro del Interior. Sí, ahora voy con ese aspecto también que marcabas ahí, porque yo recuerdo que Larrañaga incluso llegó a destacar el accionar. Sí, de hecho lo consultó mucho en el arranque, digamos, Larrañaga, porque tenían vínculo además parlamentario, habían sido senadores juntos, es decir, tenían conocimiento. Obviamente Larrañaga en la previa, digamos, fue conversando mucho con Bonomi y varias de las cuestiones que estaban planteadas, quizás en los años anteriores se criticaba lo que después se entendió que es así, es decir, tenemos seriamente un problema de violencia instalado en la sociedad y ese problema está básicamente asociado al tema de la droga, entonces ahí hay un factor que está jugando mucho en la inseguridad y que ahora de que bajó este tema del encierro, el encierro por COVID, claro. Por COVID se empieza a destabar y bueno, ya está pasando, y está pasando en Florida, ¿no? Y estamos viendo, todos los días nos enteramos de alguien que está teniendo algún problema de que lo han robado o que lo han querido robar en tal lado, esto, lo otro, y sin embargo, tuvimos un las denuncias no se están haciendo. Un quiebre importante para la historia, incluso de la seguridad acá en el departamento, hace pocos días, un homicidio, un intercambio de disparos, ya fue tremendo. Gabriela, además de la figura de Bonomi, ¿qué opinas de ese aspecto que mencionaba Carapa allí como al pasar? Lamentablemente no todos estuvieron, porque eso también trascendió en las últimas horas, quedó un aire enrarecido lamentablemente respecto de eso. Incluso uno miraba, fue hasta llamativo que fuera la senadora Bianchi la que más... Estaba como vicepresidenta en ese momento porque la calle estaba en el exterior. Primero tristeza absoluta porque siempre que uno pierde un compañero o una compañera es lo que siente. Todos los compañeros son valiosos, pero como decía Carapa, que no tengo mucho más para agregar de la figura de Bonomi, porque creo que lo dijo muy bien, además él lo conocía muy bien, mucho más que yo obviamente. Pero bueno, hay que seguir transitando como él mismo nos dejó, digamos. Algunos compañeros decían seguir levantando la bandera, por ejemplo Charles Carrera, leía que decía algo de eso, y es verdad, porque hasta el último momento, el día anterior, había estado en una barriada, en el Cerro Carapa creo que era, ¿no? Sí, estuvo toda la semana haciendo actividades y bueno, claro. Y también jugó en contra al estado de salud que ya venía complicado. A su propia ¿no? salud, sí, que bueno. El Pacha, por lo menos yo vi la primera foto que subió en tal sentido el Pacha Sánchez, que dijo hasta ayer, hasta hace un rato. Y era una foto de esa actividad justamente. Y era una foto de la actividad y también eso, o sea, uno que a veces pierde el perfil de quien está en el foco, llamaba la atención. ¿Cómo que estuvo? Ayer estaba con un micrófono en la mano, hablando de ayer, la campaña. Ese mismo día había estado, el día anterior. Y después respecto a quienes no saludan o no, yo creo que el reconocimiento está, como te decía Carapa, muchos jefes de policía seguramente hubieran querido estar y no pudieron, pero el reconocimiento hacia afuera... bueno, si no se pudo hacer, no se pudo hacer, creo que cada uno es consciente de lo que siente y de lo que quiere reconocer del otro. Yo creo que la policía y desde el sindicato se habló y eso es muy valioso. Y bueno, cada uno, a veces que el amor te dignifique, si no lo sentís no está bueno, y si lo sentís y no lo decís porque no podés o porque no te lo permiten, bueno, cada uno hará la lectura correspondiente. A mí particularmente por redes sociales, algunos dirigentes del Partido Nacional de Florida nos saludaron mutuamente. El presidente de la Junta envió una comunicación y por mensaje de texto amplio. también. Gente que en su momento obviamente fueron los que duramente criticaron a Bonomi,
pero creo que es también un poco parte de esta política que hacemos, que no debería existir y que no debe dignificar la muerte si vos sentís una cosa y después lo otro. En particular yo no lo hago, tampoco hablo mal, ¿no? Ni que hablar. Sí. Pero es por ahí. Hay una cuestión muy interesante, muy particular, que en este caso no es que solamente dignifique, sino que parece que pone cosas en su lugar que la gente, o sea, que dirigentes y que figuras de primera línea ya habían visto, ya sabían. Por supuesto. Pero claro, quedaba grueso tal vez decirlo por cuestiones políticas partidarias, además, lo cual también es triste para el sistema. Sí, porque igual a veces miramos estas cosas y siempre a mí me gusta comparar con otros lugares, ¿no? Pensar que en algunos lugares es imposible que gente de otro partido vaya al fallecimiento de un líder, como quizás fue el momento último que fue el fallecimiento de Larrañaga, es decir, donde había un conglomerado de distintos partidos que obviamente tenían diferencias con quien había fallecido, pero que estaban allí. Uruguay tiene una tradición en eso. Más allá de los enfrentamientos, más allá de las diferencias, más allá Uruguay tiene esa integración y creo que hay que cuidarla. Entonces, creo que no le hizo bien en ese sentido a eso, no tanto la figura de Bonomi, pero bueno, el Poder Ejecutivo entiende que estuvo representado por la senadora Bianchi, que en ese momento estaba como vicepresidenta de la República. Yo no vi otros legisladores que estuvieron allí, pero estuve en el relatorio, pero bueno, quizás allí pasaron. Sí hubo también algunas manifestaciones, bueno, hoy poner en Twitter o en alguna red social ya es casi que no. Sí, claro, sí. Y allí de alguna manera estuvo cuestionado que el presidente de la República, que es muy activo en Twitter, bueno, no hubiera puesto quizás una mención al fallecimiento, no tanto de Bonomi, sino de quien fue ministro durante 3 periodos de gobierno, fue senador durante varios periodos. Era un actual integrante. Y de alguna manera era una parte del gobierno. Una figura, digamos, de uno de los partidos más importantes. Bueno, muy bien. Hablemos de la ley de urgente consideración. Ayer tuvimos debate acá en Florida, a propósito yo reitero, ¿no? Mediáticamente espectacular, nos pusimos en el foco, el contenido no movió la aguja para nadie, ¿no? Yo no creo que haya captado indecisos de esa manera, ni de los unos ni de los otros. Tal vez lo que más hubo fue una proyección política, yo lo mencioné hoy, de uno de los contendientes. Bueno, pero en fin, eso será para después. ¿Cómo vienen ustedes con este tema de la ley de urgente consideración? Y yo desmarco esta. Me parece que está faltando hablarle más al llano, más en forma gráfica para que la gente entienda. Por ejemplo, si hablamos de la suba de combustible, hay que decirle a la gente que va al puesto y tiene el tomate a 180 pesos. Y para eso no se precisan ni 4 minutos ni uno de réplica, es bien gráfico y la gente capaz que lo entiende más. ¿Lo ven así? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Qué se encuentran en la calle? Yo creo que es más complejo. Más complejo todavía. Gabriela, que estuvo en la juntada de firmas, creo que va a coincidir conmigo que en realidad a veces explicar en algo sencillo qué significa derogar o anular 135 artículos de una ley que tuvo casi 500, 270 y pico artículos, que hablaba de cosas, de 50 temas distintos, que modificaba 34 leyes, que tenía la garantía de alquiler, el alquiler sin garantías, pero que tenían como artículos también la LUC, una reforma sobre el chorizo artesanal, o que tenía, ¿no? Es decir, o la ley de derribos, es decir, que tenía allí es muy difícil salir a explicarle a la gente. O cuando uno se encontraba quizás en la juntada de firma, y nos pasa ahora también, decirle, no, pero a mí no me gusta eso de que te saquen el desalojo express, ¿no? Que te saquen o que te pongan recargos si vos te atrasás en el alquiler, pero me parece bien que se haya cambiado los consejos de educación, la integración de los consejos en la educación. Entonces vos tenés gente que no le gusta una parte de tal cosa, pero le puede parecer bien otra. Bueno, en realidad, y me parece que es lo que nosotros le estamos tratando de, en primera instancia, de aclararle a la gente, es que estos 135 artículos podrían haber sido 50 como podrían haber sido 200. Porque en la medida que hay 276 artículos en la LUC que hablan de distintos temas, lo que fue distintas organizaciones sociales que fueron planteando sus reclamos. Y allí el sindicato de ANCAP entendía que había cosas para cambiar vinculadas al combustible, y los sindicatos de la educación entendían algunas cosas,
En el tema de la vivienda se plantearon algunas otras. El Frente Amplio planteaba otras vinculadas a la inclusión financiera. Bueno, venían gente vinculada al tema de los derechos humanos y nos decían estas cuestiones vinculadas a la seguridad no pueden estar. Y allí se acordó estos 135 artículos. ¿Qué significa derogar o anular 135 artículos? Es que desaparecen, es como que nunca hubieran estado en la LUC. ¿Eso quita la LUC? No, porque a veces uno dice, no, nosotros defendemos la LUC. No, la LUC, lo decía Pacha Sánchez el otro día, hay un montón de cosas que están bien en la LUC. El Frente Amplio las votó y no las ponemos para derogarlas. Que son la mayoría incluso. Y son la mayoría de los artículos. Y en el caso de seguridad, que quizás es uno de los puntos más importantes que está planteando, ¿no?, hoy la coalición de gobierno, creo que son como 135, 140 artículos que hay en la LUC, vamos a derogar solo 33. Hay más artículos sobre vivienda o sobre educación en estos 135 para derogar que sobre seguridad. Entonces, ahí hay todo un tema de ver cuáles son también los intereses de la gente. Y eso es lo que nos permite estas actividades que se están desarrollando de mano a mano y que me parece que es lo que va a definir de alguna manera en estas 5 semanas que quedan, eso que tú decías, ¿no?, el indeciso. Si es la propaganda, si es la cantidad de carteles, si es ¿no?, el sí, no, porque yo estoy por el sí, o no, yo defiendo la libertad, que entonces voto no. O el mano a mano, el contacto con la gente y el poder decirle al vecino, ¿usted tiene dudas sobre qué punto? Sobre tal. Bueno, esto es el tema. Pero además aclararle a los vecinos que después que esto se anula, se puede discutir algunas cosas separadas de la LUC. Es decir, hay algunos artículos de seguridad que quizás deberían volver a discutirse, pero no se pudieron discutir en 45 días de trámite expreso en cada Cámara, donde vinieron delegaciones que le daba 10 minutos para explicar porque estaban en desacuerdo con 135 artículos. Es decir, estaba muy difícil, ¿no? Sí. Tati Sabini el otro día decía, le digo, 11 horas fue el debate con las autoridades de la educación. Los sindicatos tuvieron 10 minutos. Claro. Era posible, sí. Era previsible que hubiese consecuencias ya. Entonces, ahora. Sí, capaz que hay alguna cosa de esos artículos que a futuro se puede volver a discutir y separadamente se puede decir, no, mira, vamos por este lado. Ahora voy a ir a eso, porque es una duda que me he encontrado con la gente. Gabriela, lo gráfico, entonces, a propósito de este preámbulo que hacía Garapa, ¿qué dice la gente? ¿Qué te dice la gente? Bien. ¿Qué es lo que está pidiendo más la gente que se le explique? ¿Por dónde va? Yo me he encontrado también con eso que decía Garapa, con un votante que dice, yo estoy de acuerdo con este artículo, yo estoy de acuerdo con que se regule el precio del combustible, pero no estoy de acuerdo con el complejísimo artículo de la legítima defensa. Claro. Por ejemplo, eso pasa. Eso pasa. Sí, primero decirte que yo creo que todas las instancias están bien. El debate, en cierta medida, tiene que haber llegado a cierto público. No sé si convenció, no tengo las herramientas como para decirte si convenció o no convenció a alguien de un lado o del otro. Gente en todas las plataformas que estaban. Había muchos canales y además, obviamente, después las redes solo multiplican y creo que eso está muy bien. Datos de audiencia. Y anoche ya había algo de datos de audiencia y daban, no quiero ni nombrar el canal, pero digo, daban algunos canales como con un rating muy alto. Sí, anoche, te tiro un dato, por lo menos el primer dato en redes, un dato frío porque faltaba dejar otros videos, otras plataformas, pero era un promedio de 75.000 personas que habían estado enganchaditas en las redes durante todo el debate. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. ¿No? Eso es muchísimo. Y ya te digo, hubo por ejemplo, canales y medios del interior, no de la televisión para abonados, otros alternativos que levantaban el video en directo y lo ponían en su propio YouTube o en su propio Facebook. Eso todavía no está contabilizado. Claro. Así que eso multiplicó sin lugar a dudas, o sea que llegó a muchos hogares de los uruguayos. Eso está bien, porque yo creo que si había ese número de personas mirándolo, hoy alguna charla tienen que haber tenido o en ese momento seguramente significa una charla familiar o algún WhatsApp con algún compañero. Sin dudas. Entonces eso hace a la cuestión de la información y de que vos quieras saber. Después, en referencia a lo que vos decís de qué nos preguntan, hay una desinformación y hago mea culpa también, claro, porque la gente no está informada. Nosotros creemos a veces que justamente que de repente solamente haciendo prensa podemos llegar a cierta cantidad de gente y yo creo que lo mejor es mano a mano, por eso el MPP define hacer estos desembarcos en todo el país, en distintos lugares, para poder llegar al vecino.
la gente tiene mucha desinformación, muchísima. No tiene ni idea de lo que se está hablando. Es más, ayer fui a la cancha con Antonio y una mamá me decía, pero al final, ¿qué tenemos que votar? ¿El sí o el no? Claro. Y me extrañó porque es alguien cercano que la veo, que conversamos, y yo digo, mirá cómo entreveramos tanto que ella que conversa conmigo, porque además van a la misma escuela con Antonio, nos encontramos, intercambiamos, yo digo, si alguien cercano a mí, entre comillas, que conversa, claro. Me imagino lo que debe ser alguien que uno no tiene llegada, porque no ha ido a ese barrio, porque no tiene alguien que de repente converse del tema. Lo de hablarle al llano, porque claro, además esta es una elección obligatoria, entonces debe ser una cuestión compleja. Y no lo saben tampoco que es obligatoria. Estamos diciéndole, mire que el 27 tiene que votar. Mucha gente no hemos encontrado con eso, que mucha gente no sabe que en realidad piensa que es como aquello de la firma, ¿no? Que no era algo que se hacía, bueno, que ahora y no tiene claro que es una elección obligatoria, que es una elección que, bueno, de hecho hay algunos integrantes de la coalición que están llamando a votar en blanco. Entonces ahí generan otra confusión más, porque en realidad el voto en blanco va a favor del no, pero ¿y por qué fulano de tal o fulana de tal que integra la coalición está llamando a votar en blanco? Entonces ahí genera más ruido todavía. Pero además nos pasa a nosotros, yo se lo comentaba a Gabriela, se lo he dicho a otras personas, nosotros estuvimos en un proceso de discusión de la ley en el Parlamento, estoy hablando ahí como legislador, principios del 2020, ¿no? Estamos arrancando el 2022. 501 artículos que ingresaron al Parlamento y en donde de alguna manera nosotros nos repartimos y cada uno de los que están en las distintas comisiones trabajamos en las temáticas más específicas. Yo trabajé mucho sobre el tema de ley de derribo, que tenía que ver con la comisión en la que estoy, del Ministerio de Defensa, le hicimos modificaciones, logramos cambiarla, no está entre los 135 artículos. Pero a veces tengo que ir a la misma ley y ando con ella en la mochila, marcados cuáles son los artículos que vamos a derogar, porque en realidad a veces no te acordás si el 400 no sé cuánto está o no está entre los artículos a derogar. Y eso ha significado que también haya errores en la comunicación, porque incluso la propia propaganda que salió de los partidarios del no, después la modificaron porque se dieron cuenta que tenía errores, donde hacían referencia a artículos que no estaban planteados para derogar. Entonces, insisto, esto no es ni palos en la rueda, porque el gobierno sigue funcionando, no tiene nada que ver esto si se elige, lo decía el Boca ayer, creo que no se eligen parlamentarios ni se elige partido, ¿no? Claro. El gobierno sigue siendo el mismo, el Parlamento sigue siendo el mismo y se sigue gobernando. Y además, no son palos en la rueda aplicar uno de los instrumentos, yo diría uno de los mejores instrumentos que tiene nuestro país, de democracia, que está en la Constitución desde el año 67, esto no podemos echar la culpa que el Frente Amplio fue el que la puso, ¿no? Esto fue algo, de alguna manera, que lo creó el Partido Colorado en el 67, que lo colocó en la Constitución, que es la posibilidad del ciudadano de juntarse con otros ciudadanos, presentar firmas, ya sea para iniciativa o para derogar, como en este caso, una ley, y que después 2,5 millones de ciudadanos y ciudadanas van a ser legisladores por un día y van a decidir si esto se queda o esto se va. Si esos palos en la rueda, al contrario. Eso es democracia. Uno de los mejores instrumentos de la democracia, que no lo tienen todos los países. Uruguay lo tiene la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas les pueden decir a los parlamentarios, nos pueden decir a nosotros, usted se equivocó, o no estoy de acuerdo con lo que usted votó, lo voy a cambiar. Es la Grecia con las piedras blancas y las piedras negras, ¿no? Así arrancó todo. Sí. Pero este mecanismo, que además lo han usado todos los partidos, ¿no? Y ahora se lo cuestiona. Eso te decía hoy, se ha hecho uso. También los otros partidos han hecho iniciativas de reforma constitucional o de derogar algunas, bueno, de hecho hubo una vinculada al tema de la ley de aborto, ¿no? Que por suerte no prosperó, pero que hubo una juntada de firmas vinculada a eso. Claro, ¿no? Es democracia. ¿Y qué le dijiste a la mamá, Gabriela? Bueno, le dije que obviamente tenía que votar el sí y que se acordara del color rosado, y ahí ya nos enroscamos en una corta conversación, porque ya los gurises nuestros ya estaban en la cancha, pero quedamos en que íbamos a seguir conversando, y justo estaba con una amiga. Ajá. Entonces ya coordinamos que vamos a pasar por la casa, claro, y que por lo menos íbamos a conversar con esa amiga que justo coincidió, que fue la que balearon sin querer, que no pasó nada, que justo le preguntaba, ¿qué pasó? ¿Sabes algo más? Porque te citaron, no pasó nada. Claro. Todo un tema también que me iba a poner a averiguar, a ver en qué había quedado. Sí.
dicho sea de paso. Pero bueno, lo importante es esto que te decíamos, es el desembarco en cada lugar, es la conversa, si estás en el fútbol, si vas al almacén. La gente se está interesando porque justamente se está dando cuenta o está escuchando que es obligatorio. Entonces, a veces somos hijos del rigor, si no es obligatorio y no estamos convencidos no vamos a votar, y si es obligatorio tenemos que ir, entonces ahí nos pica el bichito de la curiosidad, y está muy bien que así sea y que que la gente vaya a votar informado, y para eso estamos nosotros, para ir a donde sea y conversar con quien corresponda. Igual me hiciste más o menos el resumen de lo que veníamos hablando del llano, ¿no? Sí, rosado, y dame un ratito que te digo por qué. El llano. Claro, sí, claro, es así. No, pues además depende. A ver, por ejemplo, ahora nosotros hay unos compañeros que están armando una gira con una compañera, Jacqueline, que estuvo en el Instituto de Colonización, vinculado a dos artículos. Ajá. Dos artículos. No son muchos, no son 30 y pico como los de viviendas, son dos artículos, pero son bien claros, ¿no? Uno permite vender más de 100.000 hectáreas que tiene hoy el Instituto Nacional de Colonización, y que son un patrimonio de muchísimos años. Sí. Lo permite vender de manera abierta, quedan por fuera de las hectáreas que tiene colonización, que están dentro de ese patrimonio, y por lo tanto, si no tiene la mayoría del directorio no se pueden vender. Ajá. Como no tiene la mayoría del directorio, ¿qué encontraron? Una forma de sacarla, y ya en el directorio no tiene que votar. Porque ahí en el directorio hay un representante de los colonos, hay un representante del Frente Amplio, entonces capaz que no están las mayorías necesarias, lo saco y lo puedo vender por fuera. No, ya no depende más de colonización, si lo vendo o no lo vendo. Esa tierra es mía, ¿no? Y esa tierra es tuya, es de todos. Y suya y de Gabriel. Obviamente, pero por este artículo se la saca. ¿Qué es lo que queremos nosotros? No es decimos se vende o no se venda, no, la colonización todo el tiempo está vendiendo tierra. Ajá. Ahora, esta tierra dejala en el marco de la ley de colonización, y que sea el instituto con su directorio, con representación de los colonos, que decida si las quiere seguir teniendo acá o si las quiere vender, porque capaz que sirve para comprar otra. Claro. No importa. ¿Para qué se usan esas tierras? Para contarle a la gente. Bueno, básicamente tiene que ver con el otro artículo, que hace que si vos sos colono, te pueden autorizar a que no vivas en el campo. Acá se está modificando una ley del año 48, la ley de colonización, que establecía que vos vas a ser colono, ¿qué significaba? Y que tenés que radicarte en el campo. Claro. Porque si no volvemos a aquello de gente con tierra, ¿no? Claro. Que tiene tierra, pero no vive en la tierra, no la usa como un negocio, no como una cuestión de vida. Claro. Y la colonización tiene eso, tiene aquello de radicarse en el campo, de generar familia en el campo, la obligación también del Estado de llevar políticas hacia esos lugares, y por lo tanto colonización siempre, cada vez que arma una colonia, está pensando en la caminería, pero está pensando en que tenga que tener una escuela cerca o cómo se... ¿no? ¿Y que ha funcionado del 48 hasta acá? Sí, ha funcionado mucho más durante los gobiernos del Frente Amplio, porque antes estaba la ley pero no había plata para comprar mucha tierra. Entonces, ahora, por suerte, durante los gobiernos del Frente Amplio, se compró mucha tierra y se generaron mucho más colonias. Un poco más de tierra, un poco más de escuela, un poco más de gente en el campo. Totalmente. Bueno, tenemos el ejemplo de Florida acá, el que siempre nos quizás el ejemplo más claro es que cualquiera que vaya hoy a Capilla del Sauce y pueda conversar allí lo que significó la instalación de una colonia que en realidad es una colonia tambera, no es muy grande, no llega a 30 familias, pero que generó un impacto importantísimo en la escuela rural de la zona, porque los chiquilines van hacia la escuela, en la actividad comercial también de Capilla. Es decir, una colonia genera no solo para quienes viven, sino para los fuimos. Lo sabemos de primera mano. Que además son 5.000 hectáreas que antes era una estancia con un capataz, y ahora son casi 30 familias viviendo allí. Y mucha gente que de trabaja, la actividad, más todo el entorno que se genera. Claro. Pero digo, estos dos artículos son muy importantes cuando vamos y hablamos, quizás en un medio rural, y la gente no pregunta. Ahora, si van a Pocito a conversar, capaz que no te dan muchas bolillas de estos dos artículos de colonización. Les interesan otras cosas. Capaz que les interesa más lo de vivienda, o lo de seguridad, o lo de educación. Eso es parte también de lo que estamos tratando de bueno, según el lugar al que vamos, cómo se encaran los temas, ¿no? Se ha hablado mucho del día después del 27. ¿Y ustedes qué pulso tienen de eso? Porque hay algunos que dicen, después del 27, si gana el sí, cambia esto, cambia lo otro. Después del 27, si gana el no, se agrava esto, se agrava lo otro, van a soltar más la mano en el tema de seguridad y ese tipo, y otros argumentos más. ¿Qué pulso tienen del día después ustedes? Luciano Polanski, creo que lo va a coincidir David, fue muy gráfica. Después del 27 nos van a vacunar.
Salió en todos los medios de prensa. Sé que iba a decir otra cosa. Y creo que resume de alguna manera algo que va a pasar. Usted tiene ese pulso entonces. Sí, yo coincido con Lucía Topolán. Sí. Sea cual sea el resultado. Sea cual sea el resultado. Sea cual sea el resultado. Sí. Bueno, capaz que la vacuna es una dosis y no hasta la tercera, o la aguja es más chiquita. Ajá. Pero vos fijate, los combustibles, que es una cosa que, bueno, ahora lo tuvieron que aumentar porque Alfie ya le dijo, no, seguir poniendo plata de esta manera no, vamos a... No, van a subir los combustibles. Van a subirlo. Ya lo anuncié ayer. Van a subir. Ya lo anuncié ayer. Le explico por qué. No, espere, que hago un paréntesis, voy a joder de nuevo con los combustibles, se va a reír el operador allá, porque ayer prácticamente... Fue el tema. Tuve que hacer una clase de geopolítica acá. Ayer subió el crudo Brent, el petróleo Brent, que es el que utiliza la referencia para el precio en Uruguay, 2,24% por el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que pasa con esta suba? Que indefectiblemente va a subir el combustible acá, porque esto es el precio fijado de los contratos a futuro, es decir, de acá a meses. Sí. Inevitablemente lo próximo va a ser una suba de combustible. Y recen, o los que son creyentes, para que el conflicto no se agrave. Sí, eso es cierto, en parte, porque también es cierto que durante gobiernos del Frente Amplio hubo precios de combustible, del petróleo mucho más altos, y no se subieron los combustibles de esa manera. Bueno, porque en realidad, porque en realidad el precio del crudo es un factor, no es el único. Es el único. En realidad hay factores vinculados a... No se dice, pero en realidad se subieron los impuestos vinculados a la nafta y sobre todo al gasoil durante este gobierno. Y en realidad los impuestos en los combustibles tienen un peso muy fuerte. Lo que han dicho ahora, ANCAP estaba teniendo ganancias. ¿Por qué estaba teniendo ANCAP ganancias? Porque le vende combustible a UTE. ¿Por qué le vende combustible a UTE? Porque UTE le está vendiendo energía a Brasil. Es decir, esas situaciones particulares hacen que, independientemente del precio internacional del petróleo, hay un negocio que permite ganancias y que por lo tanto yo lo puedo trasladar a los consumidores. ¿Por qué no se traslada? Nosotros presentamos una ley en el Parlamento, en un bolilla, donde el 30% de las ganancias extras, no fueran directamente todas a rentas generales. Hoy las ganancias van casi todas a rentas generales. Bueno, un 30% fueran aplicadas al tema de la tarifa, que permitiera de alguna manera bajar. Lo mismo lo planteó Cardona, que es directora en UTE por el Frente Amplio, dijo, bueno, UTE está teniendo ganancias extraordinarias, no hay por qué subir la tarifa, al contrario, hay condiciones para bajarla hasta un 10%. Entonces, no siempre es el precio del petróleo, la guerra de Irak, la guerra de no sé qué, le pasó tal cosa, ¿no? Entonces, como subió el petróleo, porque el precio del petróleo, convengamos, bajó mucho y bajó para ahogar a Venezuela. O sea, eso de geopolítica y geopolítica juega mucho, pero en este caso concreto. Ahora, hay una ley que tuvo que ver con la LUC. La LUC creó una comisión de expertos, con participación de los partidos políticos, con participación de distintos organismos del Estado, para discutir la reforma de la seguridad social. Y el informe, que yo no sé si tú lo has visto, está colgado, lo han demorado en el tratamiento en el Parlamento, pero es un informe que prevé, por ejemplo, entre algunas cosas, aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años. Le confieso que... Y bajar la cantidad, digamos, el porcentaje con el que te jubilás. Es decir, o sea que va a haber que trabajar más años para cobrar menos. Entonces, eso está ahí y está en la gatera. Se habla poco de eso. Bueno, y el gobierno tomó la decisión de no hablar nada, no de hablar poco. Porque si yo ahora, en el medio de esta campaña, le digo a la gente que le voy a aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años, cuando la calle dijo que en realidad no iba a tocar el tema de la seguridad social, y en todo caso, si lo iba a tocar, iba a ser para alguien, para los que iban a empezar a trabajar por primera vez, pero alguien que tiene hoy 50 años, que está midiendo cuánto le queda, de decir, no, mirá, que vas a tener que trabajar 5 años más para cobrar menos, es otro escenario. Eso está ahí. A eso hacía referencia a Lucía cuando hablaba de vacunar. Hay algunos proyectos que vienen en ese sentido y que van a salir después del referéndum. ¿Y eso sale sí o sí? Entonces, ¿por qué me dice? Bueno, para que eso salga tiene que tener mayorías en el Parlamento. Entonces, quizás la calle envíe ese proyecto de ley al Parlamento. Ahora, Manini, que estuvo en el debate ayer, si pierde el balotaje, el referéndum ¿qué van a hacer los senadores y diputados Manini? ¿Van a decir, me voy a jugar ahora a esta otra ley?
que muy probablemente si sale genere otra juntada de firmas, porque me imagino que la gente va a querer derogar esa ley que le hace trabajar más años. Es decir, va encadenado este resultado también a cómo después en el Parlamento se pueda dar o no se pueda dar. Entonces a veces no son solo los 135 artículos de la LUC, también es todo ese contexto en el que se está dando. Bueno, tú hablabas del tomate, el tomate es capaz que el emblema, pero en realidad cualquier vecina, cualquier vecino que va a comprar el almacén, que va a comprar el supermercado, claramente sabe que los precios subieron un disparate y los sueldos y las jubilaciones no. Claro. Entonces eso ya es sencillo de explicar. Use el tomate, ¿no? Porque no es solo el tomate. 180 en un cajón blanco sobre rojo impacta mucho. Pero también ayer mencioné la carne, la harina, el pan, todos los productos. Es que eso es lo que la gente tiene como para medir también, porque eso te pasa todos los días. Yo siempre digo que hay que medir ahí, por ejemplo. Señora, mida el precio de la yerba y el azúcar, que usted paga impuestos también para regular ese precio. Pero bueno, está. Vamos a repasar la gira, que nos vamos. Bueno. Nos vamos. A ver, hora 10, atento Fray Marcos, ¿no? Sí, vamos a estar en Fray Marcos, vamos a estar conversando con un par de vecinos allí que bueno, tenían algunas dudas, son votantes del Partido Nacional. Ajá. Un poco en esto que decía Gabriela del mano a mano, ¿no? No importa venir un senador desde Montevideo hasta Fray Marcos para ir a hablar con dos personas. Sí. Es parte que sean de otro partido. Y hay gente que tiene dudas, más allá de si es del partido, tiene dudas, ¿no? Porque también hay frente amplistas que tienen dudas. Sí, claro, sí, lo que yo le planteaba hoy. Es patrimonio de un partido, de gente de distintos partidos que tienen dudas. Después vamos a estar en la radio de Fray Marcos, con FM La Torre, de ahí nos vamos a Casupá. 11:30 Casupá. Vamos a estar conversando allí en la plaza con vecinos, a la plaza. En la previa de la radio, después vamos a estar a las 12 allí en FM Casupá. Después nos vamos a Cerro Colorado, 13 horas. Con Charles Carrera, vamos a tener una reunión allí en la casa de un vecino que bueno, está convocando, ya nos dijo que hay algunos vecinos colorados que tenían algunas dudas, que querían ir a charlar. Así que bueno, vamos a estar conversando y bueno, ahí vamos a almorzar. Nos esperan unos choricitos caseros, vamos a ver. Ah, ¿caseros son los chorizos? Vamos a ver si tenemos suerte. Sin tomate que está. No, el tomate está caro. Sin tomate. El chorizo es artesanal. No, creo que el compañero tiene una huerta en la casa, así que le capaz que por lo menos capaz que le agarronamos. Es por ahí, hay que plantar. Y es por ahí, Le agarronamos algún tomate. 14:30, 25 Después de agosto. ahí, no van ustedes ahí. No, ahí Cecilia Cairo y Mariano Tucci, que es un diputado del espacio 609. Que viene del Partido Colorado, ya hace algunos años que está militando fue edil del Partido Colorado. Van a estar allí con vecinos de 25 de agosto. Sí. Después a las 5 de la tarde vamos a hacer una conferencia de prensa en el local del Frente, un poco aprovechando para que puedan tener todos los medios la visión de todo lo que integran la gira. Allí vamos a hacer después una caminata por el centro, por la calle Independencia, bueno, conversando con vecinos, un poco en esta lógica que también está usando la comisión de estar todos los días, en donde de alguna manera se concentran muchos más floridenses, ¿no? Que por la actividad comercial y por el movimiento del centro. Después vamos a ir a 18:30 Mendoza Chico. Gabriela junto a Cecilia Cairo van a ser las dos Mendozas, allí también conversando con vecinos. Después hay una movida de la comisión en el barrio San Fernando. Ahí está. Terminar el barrio San Fernando que lo empezamos la semana pasada. Vamos a estar haciendo también nosotros. Avenida Curuchet y Cuchilla Santa Arciero. Y después vamos a estar allí en la casa de un vecino del barrio Curuchet conversando también está invitando vecinos de la vuelta. Allí va a estar Mariano Tucci y Martín Tierno. Martín Tierno es diputado de Durazno, de la 609. Sebastián Sabini, diputado de Canelones y que va a asumir ahora como senador, porque Lucía Topolanqui va a estar renunciando el 1 de marzo y él asume como senador. Va a estar en una reunión con docentes allí en la avenida Artigas. Y Charles Carrera va a estar teniendo una reunión con ex colorados en un barrio Cuchilla de Sartancieri. Nos pidieron, hay un ex candidato a edil del Partido Colorado que bueno, nos pidió que quería conversar y aprovechamos a ponerlo en esta gira, que tiene contacto con gente que trabajó en la campaña y que tenían dudas. Ella estaba definido a votar el sí, como ballista yo voy a votar el sí, pero hay algunos de los que yo conozco que tienen dudas y bueno, vamos a ir a conversar con ellos. Así que esa es un poco la gira para hoy. Creo que no me olvidé nada. No te olvidaste nada. ¿No la armaste vos la gira?
Eligió cosas. Ahí hay otro ejemplo de cosas que pasan también en esta campaña tan peculiar, ¿no? Alguien que estuvo vinculado a la política y que ahora acompaña o que quiere acompañar tal vez otro partido, pero que también tiene dudas. Que Totalmente. No, pero en realidad hay muchísimos militantes, incluso, y gente que tiene de otros partidos que están apoyando la campaña. Es decir, esto ya hoy trasciende el tema. Claro, desde el gobierno, de quienes llevan la campaña del no, marcan siempre el tema de que esto es un tema del Frente Amplio, los pares en la rueda, contra el gobierno, pero hay figuras y que van a seguir votando a sus partidos, ¿no? O sea, no es que... claro. O que no van a salir públicamente, o que no van a salir porque... Muchos nos han pedido, no, yo no quiero fotos, quiero conversar, no puedo salir, quiero hablar, pero no puedo salir. Pero en realidad, yo en mi interna voy a decir que apoyan el sí. Claro. Conozco ediles de otros partidos que van a hacer eso.